Hablemos sobre los documentos asociados a la exportación, un factor muy importante a los fines de que este proceso culmine con éxito, ya que existen diversas regulaciones tanto en el país de salida como en el país de entrada que de no cumplirse pudieran ocasionar un problema bastante serio entre las partes, pudiendo conllevar a que no culmine con éxito todo este proceso. En el proceso de exportación se deben generar una serie de documentos, bien sea por el lado del exportador, el importador, los corredores de aduana, consolidadores, agentes de carga, todos aquellos que tienen que preparar u organizar uno o más de estos documentos y que van a garantizar que el envío se maneje de forma adecuada y efectiva. Entre ellos podemos tener la factura comercial, que evidentemente es la factura con la cual se cobra, vamos a decirlo de esa manera. Anteriormente podemos hablar de la factura pro forma, que es un envío básicamente de una copia de esta factura, pero sin valor comercial, a los efectos de que se realizan algunos trámites. La lista de empaque, que muestra qué es el producto que se está manejando en la carga. El certificado de origen, cuyo eh, uso tiene que ver, como su nombre lo indica, establecer cuál es el origen, el país de origen de la mercancía, a los efectos de que la misma pueda contar con diferentes preferencias arancelarias o cosas por el estilo. El seguro para el medio de transporte que se esté empleando, aéreo, marítimo, terrestre, multimodal. Instrucciones de envío, esto es muy importante a los efectos de establecer, sobre todo en el transporte multimodal, en qué forma se van a concatenar los diferentes tipos de transporte. Para los otros transportes tiene que ver con, por ejemplo, enviar al puerto tal o al aeropuerto X a través de la línea tal. Y por último, permisos o licencias necesarias para la exportación, que va a depender evidentemente del país de origen en virtud de la naturaleza del producto o de su reglamentación interna. De ninguna manera, los documentos que hablamos anteriormente se corresponden a todos aquellos requisitos involucrados en un despacho de exportación. Va a depender del tipo de carga, por ejemplo, si son productos peligrosos, si son medicinas, químicos, eh, que requieren algún tipo de documentación especial, el tipo de exportador o importador, algún requerimiento que pudieran tener los bancos que están financiando, el destino o el origen, línea naviera o línea aérea, los países involucrados. En general hay otros documentos que pudieran requerirse. El certificado de análisis es un claro ejemplo de esto, que se va a requerir para un tipo de producto en especial. Como pudimos observar, entonces, un despacho de exportación depende de la cooperación y coordinación de varias entidades para que se lleve a cabo. De allí que la importancia de la buena comunicación y el cumplimiento del rol designado para cada una de las partes sea de alta importancia, ya que de otra manera el proceso pudiera no cumplirse de manera adecuada. Los Incoterms especifican los derechos y obligaciones de cada una de las partes que celebran un contrato para la entrega de los bienes vendidos. Nos vamos a referir a 11 términos que especifican cómo se dividen los costos de transacción y las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Entre esas responsabilidades estaremos hablando de en qué momento se hace la transferencia de la mercancía. Va a depender del término de negociación. Quién corre con determinado costo o gasto, igualmente depende de ese término. Y en qué momento, una vez transferida la mercancía, se transfieren asimismo los riesgos en caso de que ocurra algún siniestro. Es importante mencionar que los Incoterms son reconocidos globalmente por tribunales y otras autoridades. Con frecuencia, las partes de un contrato desconocen las diferentes prácticas comerciales en sus diversos países
Esta falta de conocimiento puede conducir a malos entendidos y disputas entre cliente y proveedor. De allí que cada contrato internacional también debe contener el término adecuado a los fines de que la operación sea claramente definida. Y vamos a tener que entre los principales tipos de Incoterms los vamos a subdividir por modo de transporte, es decir, a través del transporte marítimo o vías acuáticas internas o cualquier otro modo de transporte. Existen múltiples formas de pago, pero nos vamos a referir a tres de las principales: la carta de crédito, la cobranza documentaria y el pago de contado. En el caso de las cartas de crédito o cobranzas documentarias, se utilizan a menudo para proteger los intereses del comprador y del vendedor. Ambas partes generalmente no se conocen, eh, más allá de una confianza comercial, en realidad es lo que existe, y sobre todo cuando es por primera vez, bien sea el exportador, bien sea el importador, quieren tener la garantía de que van a recibir o bien sea el pago, bien sea la mercancía, según sea el caso. Estos dos métodos requieren que el pago se realice con la presentación de los documentos que transmiten el título y que se muestran los pasos específicos que han tomado. Las cartas de crédito y los documentos que generalmente se emplean letras de cambio pueden pagarse de inmediato o en una fecha posterior. Los documentos que se pagan a la presentación se llaman documentos a la vista y los que se pagarán en una fecha posterior, a menudo después que el comprador haya recibido los bienes, los llamaremos documentos de fecha y hora, es decir, que tienen una fecha y hora establecida. Las partes confían en una carta que transmite las instrucciones completas y precisas sobre cómo se deben manejar los documentos y cómo se realizará el pago. Y por supuesto nos queda el pago de contado, cuando el exportador solamente contra el pago a una determinada cuenta quiere, o tarjeta de crédito, depende del monto del que estemos hablando, recibe el monto de la exportación y es en ese momento cuando suelta la mercancía, la despacha, una vez que recibió el pago. También puede ocurrir de que aunque la mercancía se haya despachado, no se entregue hasta que no se concrete el pago. Obvio que aquí estaremos haciendo algunos gastos de flete adicionales, pero siempre va a depender entonces de la forma en que ambas partes negocien. Muchas gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.